Buenas tardes, amigos, amigas. Realmente es muy bueno partir de una exposición como la de Sebastián Serrano Alú, que me ayude a las cosas en que estoy de acuerdo y también las que estoy en desacuerdo a pensar el problema de algo que para mí es necesario poner claro. No hay derecho de huelga, hay libertad de huelga. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre derechos y libertades? Todo lo que vinieron diciendo parte justamente que dijeron derecho. Y esta vez, generalmente yo soy una persona que ama demasiado la precisión, con lo cual algunos dicen que termino medio cerrado. Pero esta precisión aparece en estos momentos tan graves. Fundamentalmente, el derecho es tal cuando está un sujeto con relación a un determinado objeto. Es decir, yo tengo un derecho cuando respecto de algo tengo una determinada facultad. Y respecto de los derechos, mi derecho acaba donde acaban los derechos de los otros. La huelga es una libertad pública fundamental de ejercicio colectivo. Esto significa, y la caracterizo como libertad, y no yo, sino en general, prácticamente es lo que responde a la tradición francesa. En tanto, en primer lugar, es una potencia que no tiene objeto. Tan no tiene objeto, que es lo que dice el artículo 3 de la Ley de Secciones Sindicales. El interés sindical es todo lo que haga a la dignificación del trabajador. Ese es el interés sindical. No hay otro. No tiene objeto. Es más, es una libertad que como tal se regula por el 28 de la Constitución Nacional. O sea que ninguna reglamentación puede desnaturalizar lo que ella es, porque son libertades fundamentales. Es otra regla, porque es un derecho que algunos tipos quisieron apropiarse y vender y regalar, como planteaba Sebastián, el derecho de huelga. Si es derecho, si es un objeto, y yo soy el titular, con eso hago lo que quiero. Es lo que está detrás de conceptualizarlo como derecho. Por eso insisto en que es libertad. Libertad no es elegir entre Wrangler o Levi's. Libertad es lo que hace a la potencia del sujeto humano. Esa capacidad de hacerse y de poder avanzar más. Si ustedes quieren, voy a hacer una cita culturosa de Spinoza, lo que hace a la potencia es el afecto, ese afecto positivo que en Jauretche decía que el arte de derrotar a los pueblos consiste en entristecerlos. ¿Por qué? Porque no tienen potencia, tienen pasión. Cuando uno está apasionado, o sea, uno es pasivo respecto a lo que viene del mundo, los tiranos ganan. Por eso decía Jauretche, muy espinocianamente, que los pueblos solo vencen con alegría. Y es una libertad, no es un derecho, justamente por eso, no tiene objeto, es una decisión. Yo creo que no solo, hay otros temas muy secundarios, pero a lo mejor tendríamos que ponerlo. No es lo mismo decir derechos humanos que derechos de las personas. Es más, son una contradicción. En el derecho clásico, si alguien se acuerda del derecho romano, nosotros no éramos personas, nosotros teníamos personas. Era una avere persona y un essere persona. Y teníamos persona porque era con lo que actuábamos en el derecho. Es con lo que actuábamos en el comercio. De hecho, incluso había algunas garantías que estaban dadas por los esclavos que no tenían ninguna persona, pero que no se les podía castigar fuera de determinadas circunstancias. Es decir, cuando se produce el cambio de tener una persona al ser una persona, se produce justamente cuando aparecen esos sujetos de derecho que no son humanos, cuando aparecen las personas no humanas. ¿Y quiénes son las personas no humanas?
Primero fueron las compañías de seguros, los bancos. O sea, esos sujetos cuya finalidad no es otra que la de actuar en el comercio. Cuando hablamos de derechos humanos, nos estamos refiriendo a esas marcas que, por ejemplo, tenemos en el preámbulo de la Constitución. Cuando decimos que hay que garantizar el ejercicio de libertad, ¿para quién es? Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino. Fíjense las marcas semánticas. Nuestra posteridad solo tienen los seres sexuados. Las amebas, por ejemplo, no tienen posteridad, simplemente se reproducen. Es en nuestra falta, en nuestra contingencia, que nosotros podemos tener posteridad. Fuera de eso, no hay posteridad. Y que pueden habitar, o sea, solo habitan, solo tienen mundo, quienes tienen lenguaje. Es decir, derechos humanos son los que tienen que ver con esa gente, o sea, tienen que ver con aquellos entes que hablan, que son sexuados, es decir, tienen falta, es decir, son mortales, que sufren. Y por eso nunca va a ser igual el derecho de las personas que el derecho de los humanos. No va a ser nunca igual el Tratado Libre de Comercio que el Tratado contra la Tortura. En un caso hablamos de derechos humanos y en otro hablamos de derechos de las personas. Por eso hay que marcar estas pequeñas diferencias. Y esto, que no es otra cosa que volver a lo clásico, volver a lo básico, nos lleva a pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de huelga. En primer lugar, es muy gracioso el escamoteo que se hace, porque es cierto que por un lado lo llevan al 23.551, pero por otro lado, la norma que invocó la parte en Orellano no se trató. Un comentario. La única vez que tuve problema en mi vida, por lo menos desde que soy viejo, para que me publiquen un artículo en una revista jurídica, fue justamente mi comentario del caso Orellano, que lo terminé al comentario dentro de la semana. Lo presenté a todas las editoriales. Ninguna lo publicó hasta 6 o 7 meses después. Que lo publicó una editorial justamente santafesina. Robinson. Después de haber no querido publicarlo antes. Pero por lo menos lo publicó tarde. Es decir, en primer lugar, hay algo que también es importante señalar. Ir a la 23.551 no está mal siempre y cuando veamos a dónde estamos yendo. Estamos yendo al 47. Y el 47 es la garantía de la libertad sindical. Cualquiera que impida, obstaculice o restrinja una libertad sindical tiene la acción para que sea dejado sin efecto el acto, si es un acto jurídico, o se deje sin efecto el hecho jurídico, si es una vía de hecho. Esto importa también, por supuesto, el caso de los despidos. Cuando algo se priva de efectos, es justamente una nulidad. Y la huelga es justamente la libertad por esencia sindical. Huelga, libertad sindical, mejor dicho, que si vamos a buscarla a dónde nos remite, no es por supuesto a las prácticas desleales, como es lo que sostenía de la Fuente, sino a las normas sobre libertades sindicales individuales y libertades sindicales colectivas que tienen el nombre de derechos en la ley 23.551, que son los artículos 4 y 5. Y uno de ellos es justamente el ejercer la huelga. Por eso les digo, ojo, a veces terminamos nosotros mismos encorsetando el planteo. Por ejemplo, cuando hablan de la protección del delegado de hecho. Yo desde Balaguer, que vengo diciendo, no es un problema de delegado de hecho, es un problema de que quien haya ejercido una libertad sindical no puede ser represaliado.
El artículo 47 de la Ley de Decisiones Sindicales es una ley antirrepresalia y tiene una potencia que no tiene ninguna otra norma del derecho argentino, ni siquiera la 23592. El artículo 47 fue, creo, la mejor creación del legislador en sentido protectorio. Y fíjense que mientras los ejercicios de la libertad individuales no están condicionados en ningún tipo de legitimidad, sí lo están cuando lo hace el sujeto colectivo. Perdón dicho, cuando lo hacen los sindicatos, porque tampoco podemos confundir esto. La Corte dice correctamente que pretende hacer sintaxis, pero encima la hace mal. La hace mal y sin lógica. Por ejemplo, cuando dice que el derecho está dado a los trabajadores, pero no a cualquier trabajador, sino a los trabajadores organizados. Es casi textual lo que dice. Justamente eso es lo que impide decir que sea el sindicato. Porque el sindicato es la persona jurídica que representa a los trabajadores. Los trabajadores organizados son tales en cuanto ejercitan la huelga. Porque no hay huelga sin acuerdo. No hay huelga sin decisión común de tomar una medida. Esos ya son trabajadores organizados. Y ojo con la palabra consenso. Consenso, consensus, para quienes son viejos como yo y tuvimos la adolescencia con la dictadura, era la palabra que todos los días la dictadura nos decía. Porque es cierto, el consenso es la palabra del totalitarismo. Una cosa es el acuerdo para tomar una decisión, en la unidad de acción, y otra cosa es todos sentimos lo mismo, que fue lo que hizo con la dictadura, que o pensabas lo que ellos pensaban, o pensabas feo y sabías cuál era tu destino. No nos olvidemos de eso. El consenso, ¿qué es? El único sentido. Justamente el consenso es lo contrario al diálogo. ¿Qué es el diálogo? La existencia de diferentes lógicas. Por eso la sociedad democrática no es una sociedad de consenso. Las únicas sociedades de consenso son las sociedades totalitarias. Las sociedades democráticas son sociedades antagónicas, en la que justamente lo que estamos hablando es de intereses distintos. De intereses que si no fuera por la mediación apaciguadora de la ley, y ojo que no estoy diciendo que elimina el conflicto en la sociedad democrática no se elimina, las sociedades democráticas son sociedades de conflicto. Lo que hace la ley es introducir lo simbólico, introducir un campo de apaciguamiento de ese conflicto en el cual podamos entendernos, pero no está hecha para eliminarlo, no está hecha para crear una paz social, que no hay otra paz que la del nirvana, ya que les gusta mucho el budismo. Y el nirvana es justamente la desaparición de cualquier sentido de la vida. El nirvana es la muerte, es el lugar donde uno se deshace en el todo, es decir, flacos o fiambre. ¿Queda claro? Entonces, el fallo Orellano, parte de una confusión sintomática, y es confundir a la persona jurídica, que es el sindicato, con las personas o los sujetos que hacen o sea, lo que son los trabajadores organizados. Los trabajadores organizados no se identifican al sindicato. Los trabajadores organizados son justamente eso. Y es lo que hacen cuando hacen huelga. Convoque quien la convoque. Eso es un trabajador organizado. Trabajadores que acordaron. Y hay algo que es fundamental también en cuenta, porque la Corte dice algo que es verdad, y que por ahí cuando lo critican le estamos criticando el lugar errado. Había Edward P. Thompson, que es un historiador británico, decía que la clase no es un esto, la clase no es un it, la clase no es una cosa. Y tenía razón, en realidad el sujeto colectivo no es una cosa. O sea, digamos, las tradiciones muy paleoizquierdistas tienden a pensar que la clase tiene una especie de entidad metafísica. Y la clase no es otra cosa que lo que los hombres hacen cuando actúan en base a intereses de clase.
No hay una clase metafísica, no hay una cabalidad, como en el sentido de Platón, una esencia que esté por encima, sino lo que los hombres hacen. Entonces, el sujeto colectivo es un sujeto evanescente, o sea, cuando los trabajadores comen, son trabajadores que comen, no son trabajadores que actúen como clase sujeto, no es el sujeto colectivo. Pero cuando los trabajadores actúan colectivamente, son el sujeto colectivo. Por eso el sindicato es el representante del sujeto colectivo, que es el representado. Y justamente quien tiene el poder, a quien le corresponde esa libertad, o si ustedes quieren derecho, es el representado y no el representante. Esto es como creer que el derecho es del abogado, cuando el abogado lo que hace es ejercer el derecho de su cliente. El sindicato es el representante de ese interés, no el representado. Y esto está clarísimo cuando ellos juegan en los dos lados. Cuando hablan de trabajadores organizados, y esto hay una nota de Vélez, si no me equivoco, en la nota del artículo 36, que es maravillosa, cuando está diciendo que ni aún así todos los miembros de la sociedad se reúnan, no son la sociedad, porque la sociedad es la persona jurídica. Es lo mismo que sucede con el sindicato. Y además, esto también sucede genéticamente. Los trabajadores empiezan a aparecer como sujeto colectivo cuando encuentran que si pueden parar, si pueden todos disminuir de manera coordinada la fuerza de trabajo, podían conseguir mejores condiciones laborales. Es decir, la huelga hace al convenio colectivo. Cuando, justamente para evitar la situación de conflicto permanente y es necesario negociar de manera permanente, aparece el sujeto de representación que es el sindicato. Pero es el sujeto de representación de eso que ya existía y que fue la que persiste siempre es la huelga, histórica y genéticamente. Y la huelga está presente siempre, aunque sea de manera virtual. Un sindicato puede negociar en la medida que puede manejar una medida de fuerza. Y por eso vuelvo a sostener con que la huelga es una libertad. Porque la huelga, además, rompe con dos cosas centrales. En primer lugar, con el alterum non ledere. No hay huelga sin capacidad de daño. Si la huelga fuera un derecho, está anulada. Porque justamente ella solo existe en tanto afecta el derecho de otro. Si no hay daño, no hay huelga. Sea porque estamos trabajando de más, sea porque estamos trabajando de menos. La huelga es una capacidad de dañar, es una libertad de dañar, una libertad pública fundamental que equilibra la irregularidad que surge de la propia ley misma, que justamente es la apropiación de la fuerza de trabajo en las condiciones que hemos decidido elegir políticamente. Por eso la huelga es una libertad y no un derecho. Por eso se rige por el 28 y no por el 14. Eso es huelga. No sé si soy muy abstracto, he tratado de ser lo menos abstracto posible. Porque estoy bajando conceptos teóricos muy fuertes. En primer lugar, que el sujeto colectivo es un sujeto evanescente. Y segundo lugar, contrariamente a lo que muchos creen, y es lo que acaba de marcar Sebastián, es que el sujeto colectivo o es representado o se manifiesta. El sujeto colectivo se manifiesta aún así, no se represente. ¿Qué implica la representación? La presencia de una ausencia. Yo en la representación hago presente lo que no está presente, o sea, si soy representante del interés colectivo, es porque en este momento, cuando yo estoy sentado en la mesa, ese interés colectivo, ese sujeto colectivo a quien estoy representando no está.
Esa es la función de representación, tanto en el teatro como en nuestro mandato y todo lo demás. Esa representación. Pero a veces, algunas veces, y cada vez que esas veces aparece el sujeto colectivo, modifica la historia y modifica todos los cánones y todos los puntos con los cuales nosotros entendemos la verdad. Porque la verdad también se construye. Y eso sucede cuando ese sujeto colectivo se manifiesta. Recién se nombró uno de los momentos de manifestación históricos más importantes, el 17 de octubre de 1945, que fue justamente la aparición del sujeto colectivo. Y cuando el sujeto colectivo aparece en ese tipo de magnitudes, nada queda igual. Cualquier fantasía de volver 70 años atrás no puede con el cambio que implicó el aparato de significación, los points de capitón, diría un lacaniano. O sea, en esos puntos de anclaje que hacen que el lenguaje cobre significación, por eso podría hablar varias horas, que produce justamente ese sujeto que provoca el cambio. Fíjense ustedes que es la aparición, le diría que es la aparición de lo real. Aquello que no podía ser nombrado, que no estaba representado en nuestro cambio de representaciones. Fíjense qué casualidad. El 17 de octubre fue llamado de manera muy similar por dos sujetos que lo valoraban muy distinto. El diputado San Martino, ¿qué dijo del 17 de octubre? Este es el aluvión zoológico. Del otro lado, Raúl Escalabrini Ortiz, ¿qué dijo? Es el subsuelo de la patria sublevada. Está muy claro que lo que aparece, lo que se presenta es algo que no se había representado. Y esto tiene que ver con la lógica de lo que estamos hablando. El sindicato es la representación. ¿De quién? De eso que está presentado, pero que nunca puede ser cabalmente representado, salvo cuando se manifiesta. Justamente por eso es la lucha contra la manifestación. Y ojo, que solo hay manifestación en el espacio público. Porque nos tratan de hacer ver muchas veces que el espacio público es el espacio del Estado. No, señores. El espacio público es el espacio que corresponde a la sociedad civil. Es el espacio del encuentro. El Estado administra ese espacio público, pero no es el dueño del espacio público. El Estado no tiene derecho a hacer imposible esa aparición en una sociedad democrática del espacio público. El Estado no puede, por ejemplo, dejar toneladas de piedras frente a una manifestación en la que aparecen sujetos extraños que empiezan a tirar piedras. Y de esto estamos hablando. Y estamos hablando justamente de que la manifestación, y ojo, voy a insistir con el término manifestación, porque no se trata de la no criminalización de la protesta social. Del momento que vos estás diciendo la no criminalización de la protesta social, estás diciendo que es algo criminalizable. Cuando vos decís no criminalización de la protesta social, lo que estás diciendo es, por ejemplo, qué sé yo, uno puede decir no criminalicen el consumo de marihuana. Y está bien como consigna, pero no hay una libertad pública fundamental a fumar marihuana. ¿Se entiende? En realidad la manifestación está contemplada en la Declaración Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es básica de derechos humanos. En tanto, se garantiza la manifestación de las creencias sin que pueda ser impedido y que además esto solo puede ser restringido por ley. Por eso le estoy diciendo que esto nos lleva, incluso el derecho internacional nos lleva derecho al 28 de la Constitución, no al 14. ¿Más o menos me voy explicando? Para los compañeros que no son abogados, el artículo 28 dice que las leyes que reglamentan ese ejercicio no pueden negar o impedir lo que manifiestan los derechos y garantías constitucionales o que sin ser nombrados forman parte del principio republicano y democrático de gobierno. De eso se trata. No es un protocolo el que puede acabar con la libertad pública fundamental.
Tiene que ser una ley del Congreso que garantice que esa libertad exista y no que se niegue. Y si decimos que un derecho empieza donde el otro termina, desde el momento que dijimos derecho de huelga ya empezamos perdiendo. Porque es cierto que un derecho acaba donde el otro termina. Los derechos no son absolutos, pero no hablamos de derechos, hablamos de libertades públicas fundamentales. Y cuando hablamos de libertades públicas fundamentales, hay algo que me parece que se hace cada vez más necesario. Fue un planteo que yo hice en el año 2001, 2002. Afortunadamente, durante mucho tiempo, pensé que era una opinión anacrónica como tantas que a mí se me ocurren, que es la necesidad de la creación de un habeas corpus para las libertades colectivas. Porque este sujeto, que es el sujeto colectivo, también tiene un cuerpo. También tiene un cuerpo que tiene derecho a existir, presentarse y hacerse manifiesto, porque es su modo de existencia. Y esa libertad no puede ser limitada, tanto como no puede ser limitada la libertad individual ambulatoria. Yo no puedo ver la manera de impedir que la manifestación exista, porque lo que estoy haciendo es impidiendo una libertad que ya no es de uno, sino de un pueblo. Y en ese sentido creo necesario pensar, y pensar seriamente ahora, quizás porque me estoy acordando del 2001 y del 2002, la necesidad de garantizar las libertades públicas fundamentales, sean individuales o sean colectivas. Bueno, eso es lo que más o menos es un resumen.